Bueno, mis hermanos, entonces, ¿de qué vamos a estar charlando hoy? Según el Señor lo permita, decidimos charlar y se me pidió, de hecho, hablar algo muy sencillito acerca de el análisis sinóptico. Bueno, esto es una palabrita em, lo que vamos a intentar sencillamente ah, ver de una manera muy general y muy por encima, de hecho. Y pues para hablar de esto, sencillamente tenemos que recordar lo que hemos visto en las clases anteriores. Am, pues que cuando estudiamos, de hecho, alguna parte de la palabra del Señor, sea un párrafo, sea una palabra, sea un texto muy sencillo, siempre tenemos que estar pensando en este tipo de cosas, ¿no? ¿En qué testamento está? Si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Obviamente vamos a ver en qué libro está, pero no debemos perder de vistas nunca de qué libro estamos hablando. Y pues eso generalmente está contenido en un párrafo, ¿no? Las oraciones, las palabras están contenidas en un párrafo. Obviamente la oración que estamos mirando y después ya mirar la palabra, eh, alguna palabra que podamos investigar, ¿no? Entonces así está construida la Biblia por palabras, luego oraciones que están organizadas por párrafos para darle sentido también más profundo a las oraciones que están en libros y que pueden estar en un testamento, ¿no? En el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, pues también tenemos lo que mi hermano hablaba anteriormente sobre los contextos específicos, ¿no? De lecturas y todo eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que siempre tenerlo en cuenta a la hora de estudiar las escrituras. Y también para lo que vamos a estar mirando hoy, vamos a recordar lo que vamos a estar muy de la mano con lo que nuestro hermano Gustavo estaba charlando acerca de los géneros literarios. De hecho, él tocó por encima de muchas de las cosas que vamos a estar mirando hoy. ¿Y por qué? Porque sencillamente un análisis sinóptico lo tenemos que hacer. em, Dependiendo del género, se hace de manera diferente dependiendo del género que estemos leyendo. Recordemos de manera muy por encima si es algo narrativo, si es algo poético o si es el discurso en prosa. Lo analizamos de una manera diferente. Bueno, entonces hoy de hecho lo vamos a hacer con unos ejemplos y haciendo unas preguntas que nos ayudan a hacer este tipo de análisis. Y es sencillamente bastante importante porque esto nos va a ayudar poder hacer este tipo de análisis nos va a ayudar primero a no sacar los versículos de contexto, ¿no? Bueno, ¿qué es una sinopsis? Es, bueno, la exposición general de una materia o un asunto presentados en sus líneas esenciales. O sea, lo que buscamos cuando queremos hacer un análisis, un análisis sinóptico o una sinopsis, básicamente es poder expresar de una manera general lo que estamos estudiando o el pasaje que estamos estudiando, ¿no? Poderlo decir de una manera muy general, um, o al menos poderlo encajar de una manera muy general, o poder diseccionar todo el pasaje para ver esa idea que estamos estudiando en, perdón, cómo encaja en la generalidad del pasaje. Bueno, ¿qué queremos hacer cuando hacemos este tipo de análisis? Sencillamente, que es algo que uno con el tiempo no termina haciéndolo de manera inconsciente, pero siempre hay que hacerlo. Eh, es sencillamente dividir las partes de un texto para poder entenderlo y explicarlo mejor, no para matarlo. Ah, ¿por qué queremos dividirlo? O sea, queremos poder dividir cómo está organizado el pasaje, cuáles son las partes de un pasaje o del texto más amplio, pues para poder entenderlo mejor, ¿no? Para poder llegar a un claro entendimiento de eso siempre de la mano y de la guía del Espíritu Santo y en consecuencia explicarlo mejor, ¿no? Queremos poder cortarlo y poder ver las partes generales para poder ver también entonces qué función, por decirlo así de alguna manera, qué función cumple quizás una frase que estamos estudiando o cómo está dividido todo un pasaje que estamos estudiando que probablemente vamos a explicar
o a exponer, ¿no? Obviamente, no lo cortamos para matarlo y para sacarlo de contexto, sino para estudiarlo en su contexto. Bueno, quiero hacer un pequeño ejemplo así rápido. Supongo que con los ejemplos bíblicos también va a ser muy rápido. No tengo idea de cuánto nos vayamos a demorar, pero pues quiero hacer un ejemplo muy rápido con el himno de Colombia, ¿no? Bueno, ¿qué división así rápida podemos tener del himno nacional de Colombia? Lo voy a quitar para que no lo miren. Así creo que la mayoría lo conocemos. ¿Qué división tenemos así rápida del himno de Colombia? En Eh, estrofas. estrofas. Está dividido en estrofas. Estrofas. ¿Y qué otra parte, qué otra división tenemos? Estrofas Lo- y el coro. el coro. Eso es. Tenemos un coro y de hecho 11 estrofas. Eso es el análisis rápido que uno puede hacer del himno de Colombia, ¿no? Y podemos mirar entonces algunos detalles y podemos hacer alguna generalidad del contenido del himno nacional de Colombia, ¿no? Este es el coro, la estrofa número 1 y la que siempre cantábamos, por lo menos en el colegio en Boyacá, de Boyacá en los campos, del Niño de la Gloria. Bueno, ¿qué es un análisis sinóptico, por así decirlo? Hay muchas herramientas para hacer análisis sinópticos como cuadros conceptuales, cuadros sinópticos y todo eso, pero buscamos es hacerlo general, hablar de manera general de qué se trata un texto. Pues sencillamente buscamos hablar de manera general de qué se trata el coro, de qué se trata la estrofa 1, de qué se trata de qué se trata la estrofa 4. Y bueno, este ejemplo puede ser así, sencillamente, el texto. El coro. O gloria inmarcesible, o júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Análisis rápido. Este es el coro. Listo. Y bueno, proclama la gloria inagotable de la libertad que brota tras la lucha. Bueno, no vamos a desmenuzar todo eso, pero pues eso es un análisis rápido, sencillo, de qué está ahí. Está hablando pues de la gloria inagotable de la libertad después de la lucha. Listo. Obviamente es un poema, una canción y pues tiene diferentes palabras que expresan esa idea, sencillamente. Hablemos de la primera estrofa, ¿no? Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su increíble luz. Unidad era, entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Análisis rápido. Esto es la primera estrofa, sencillamente, y compara la libertad con la luz, o sea, hay una comparación que el poeta hizo de la libertad con la luz, que se abre paso en la penumbra, evocando la familiaridad con las palabras libertadoras que Jesucristo ofreció a los condenados de la tierra. Compara entonces sencillamente a esta luz o esa libertad con la libertad de Jesucristo que ofreció Jesucristo. Obviamente, esto es lo que hace el himno, ¿no? Nosotros vamos a estudiar en las escrituras la verdadera libertad, ¿no? Pero pues el himno, el que escribe el himno, quiere comparar, ¿no? Eh, ese tipo de libertad, eh, la libertad de Colombia tras la guerra y todo eso, y la independencia, pues con la libertad que ofreció Jesucristo. Bueno, aunque es incomparable, lo sabemos, ¿no? Sin embargo, pues él lo compara. Bueno. Y bueno, el otro es la otra estrofa, un análisis rápido. El texto dice, pues de Boyacá en los campos, el genio de la gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó, soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Pues el análisis sería muy sencillo. Esta es la quinta estrofa, tenemos que tenerlo claro, es la quinta estrofa y pues el contenido alude a la batalla de Boyacá que se realizó el 7 de agosto del 1819, cuya victoria selló el triunfo de la llamada campaña libertadora de Nueva Granada. Entonces, sencillamente es un análisis rápido que generaliza lo que está contenido en, en la quinta estrofa del himno nacional. Bueno, por derechos de autor, este análisis lo encontré pues ahí en esta página de internet. Bueno, vamos a, a mirar entonces unos pasajes
para hacerles un análisis rápido. Recordemos que la idea de hacer un análisis es un análisis sinóptico, es sencillamente poder desmenuzarlo en ideas generales para después sí ya poder ir a las cosas más profundas, ¿no? Porque, porque es importante también, porque si nos podemos a meter, si nos metemos en las cosas profundas y no tenemos muy clara la idea general del autor, del texto, del poema, de la historia, lo que sea, lo más probable es que a medida que profundicemos más, estemos desviándonos más porque nos salimos de los parámetros dados por el contexto. Entonces eso es importante, tener una idea muy clara de la generalidad para después poder ir a la particularidad, de la idea del todo para no salirnos de lo cuando estudiemos lo específico. Bueno, dijimos que lo vamos a hacer por géneros, entonces, eh, bueno, aquí en esta diapositiva tenemos una ayuda sencillamente una pregunta de ayuda, perdón. Y esto nos sirve siempre para estudiar y es ver si hay palabras repetidas. Para todos los géneros esto se aplica y obviamente las preguntas de comprensión lectora eh, que ayudan a interpretar cualquier tipo de texto, sin embargo, pues hay que usarlas, las usamos siempre que leemos, que son las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién. Todas esas preguntitas hay que hacerlas sin embargo, buscamos hacer la generalidad primero, ¿no? Antes de poner a hacer la particularidad. Algo que sirve para la generalidad es ver si en el texto hay palabras repetidas. Eso siempre va a ayudar. Bueno, vamos a empezar con la narrativa y con el género narrativo. Las preguntas que nos van a ayudar para el género narrativo, estas preguntas, de hecho, antes de darlas, aunque ahí están, para el que esté interesado, las encontré y me han sido muy útiles. Están en el libro de la predicación expositiva que tiene 9 marcas, 9 marks. No recuerdo el autor, pero de hecho es por la suscripción a la página y eso es un libro gratuito que puedes cargar de manera gratuita de la página de ellos. Es un poco pesado, me refiero a que es un poco como cuadriculado, muy académico, pero es muy bueno, es muy bueno con estos recursos, por ejemplo, las preguntitas que uno puede hacer específicamente que le ayudan a uno. Bueno, para la narrativa, ¿qué preguntas podemos hacer para poder diseccionar un pasaje? Bueno, pues básico. ¿Cómo se divide el texto en escenas? ¿Cómo divide uno una historia? Pues en escenas. ¿Cuáles son las escenas del texto? Son dos formas de decir lo mismo. ¿Cómo se divide el texto en escenas o cuáles son las escenas del texto? Eso nos sirve mucho. Bueno, entonces, bueno, hay otra pregunta de ayuda y está organizado, o sea, el texto está organizado en torno a la geografía o a cambios de atención sobre los personajes o a cambios de los personajes. Bueno, cuando leemos, a medida que leemos más narrativa y estudiamos más narrativa, esta pregunta tiene más sentido, porque empezamos a David Hell, escribe mi hermano Gustavo, sí, la predicación expositiva. Creo que sí, ese es el autor, mi hermano, gracias. Em, bueno, a medida que uno va leyendo más narrativa bíblica, uno se da cuenta que sí, que la historia va girando o en torno a un personaje y cómo va cambiando el personaje o que la historia va cambiando con respecto a ese personaje o con respecto a la geografía. O sea, qué está pasando en un lugar y luego qué está pasando en otro lugar. Y entonces, eso nos ayuda a identificar y a entender mejor la narrativa y poder hacer una división de algo narrativo, ¿no? De una historia en la Biblia. Bueno, y otra pregunta de ayuda es, bueno, ¿cuál es la trama? Eh, eh, esto, me acuerdo que lo habían enseñado en el colegio, algo así muy similar, y
Honestamente, yo era muy malo para español en el colegio, muy malo. Y al principio, ya estudiando las escrituras y ya yendo a profundidad, tuve que volver a entender todo esto y encontrar la riqueza, lo bueno que es eh, entender todo esto de los géneros y por lo menos la narrativa, la trama, ¿no? Pues, ¿qué es la trama? Pues es el conflicto. Una forma para encontrar la trama es, pues, cuál es el conflicto o qué es lo que está proporcionando tensión dramática. Es esa cosa que lo hace a uno eh, tenerse ahí en la historia, ¿no? Porque las historias generalmente tienen eso, tienen como un conflicto. Entonces hay que identificarlo. Y también tienen como un clímax. ¿Cuál es el clímax o el punto de inflexión? Bueno, el clímax o el punto de inflexión son esos instantes o momentos o situaciones que suceden de forma absolutamente inesperada. Estaba pasando esto cuando, ¡pum!, de repente pasó algo y lo deja uno en la historia como, wow, ¿qué pasó ahí? Clímax, inflexión. O puede ser un hecho que de repente hace que todo cambie, lo que hace que las cosas cambien, que todo se iba, iba en un camino y esa cosa que pasa, ese evento que pasa, hace que no siga esa tendencia. Ese es el clímax o el punto de inflexión donde las cosas cambian. Y otra pregunta que nos ayuda para entender la trama y eso es si esa tensión que existe acá en el conflicto se resuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante separar estas dos cosas. Bueno, aquí el conflicto puede ser que se resuelva o puede ser que no, y se va a resolver generalmente después del punto de inflexión, o el punto de inflexión va a ser que no se resuelva. Puede ser que eso haga que, de hecho, sí, las cosas cambiaron, pero cambiaron de mal para peor y eso ya no tiene solución en una historia. Entonces eso es bueno, bueno identificarlo para no sacar, no salirnos del contexto. Bueno, entonces hay que preguntarnos entonces, a medida que leemos y que estudiamos narrativa, si la tensión se resuelve. Si se resuelve, no se resuelve el conflicto, la tensión o no. Y si se resuelve, ¿cómo? Tiene obviamente que haber un cómo se resuelve, ¿no? Eso hay que identificarlo en las historias. Bueno, vamos a leer, ya para hacer un ejemplo, una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, de 1 al 7. Bueno, ¿quién se anima, mis hermanos, a leer la historia de Segunda de Reyes 6, del 1 al 7? Y dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no es techo, contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno de arriba, un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, tenemos, tenemos ese texto, ¿no? Entonces, quisiera preguntar así por encima, ¿qué escenas se les ocurre? ¿Cómo dividiríamos esa historia en escenas? Eh, bueno, una forma fácil de hacerlo es, ¿quién se anima a resumirlo? A resumirlo así con 3 frases, 4 frases. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después?
¿Qué pasó al final? Pues primero se dan cuenta que el lugar donde viven es estrecho. Entonces se van a construir o a cortar de vigas para construir algún lugar más amplio. Ujú. Y haciendo eso, se le cae el hacha al río y por milagrosamente hacen flotar el hacha del río. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más? ¿A alguien se le ocurre añadir algo más? No, solo añadir que en la parte final eh, dice que se le cayó en el agua, ¿no? Sí. Ujú. Y eh, que toman un palo y no describe la manera en la que hace que flote el hierro. Ok, hay unas consideraciones particulares muy interesantes que a los que Daniel llama. Bueno, listo. Bueno, pues mis hermanos, pensemos en esto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la participación y eso sirve, eso sirve. No sé si notaron que cuando mi hermano Gustavo estuvo intentando hacer su paráfrasis, su síntesis o su resumen, él empezó a dividir por escenas, precisamente. Primero pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto. Uno lo entiende así y así funcionan las historias, ¿no? Así somos, así funcionamos nosotros, por historias. Bueno, entonces, quiero proponer la siguiente división de las escenas, ¿no? Entonces, aquí tengo el texto, espero que todos lo alcancemos a leer. Entonces, obviamente estamos hablando de Eliseo, ¿no? El profeta Eliseo, el que viene después de Elías, una historia un poco extraña. No vamos a profundizar en la historia, pero vamos a intentar dividirla para tenerla más clara. Ese es el objetivo, primero con la narrativa y después uno ya se mete en la división de las particularidades. Hoy vamos a hablar de la división de las generalidades. Bueno, quiero proponer que la primera escena es que los hijos de los profetas hablan con Eliseo. Del versículo 1 al versículo 3 vemos que todo se trata de que ellos estaban hablando con un problema y él les respondió y pues es ese diálogo sobre la situación actual que ellos tienen. Esa sería la escena 1. Si pensamos que eso fuera una película, eso sucedería todo como durante el mismo tiempo sin cambiar de escena o una obra de teatro. Todo eso sucedería ahí sin cerrar el telón. Y después, como que se cambia el telón, se cambia la escena y entonces pasa otra cosa, porque ya están quizás en otro lugar. En la escena 2, sencillamente sería el versículo 4 al 6, que es todo lo que pasa con la pérdida del hacha y la recuperación del hacha, o la recuperación del hacha perdida. Bueno, eso es lo que podríamos decir que se divide, en cómo se divide en dos escenas muy, muy sencillas. Entonces, pues aquí les puedo mostrar lo que consideraría, a mi parecer, lo que sería como una división de dos escenas, ¿no? Del versículo 1 al 3 y después ya del versículo 4 al versículo 7. Listo. Ahora podemos preguntarnos que si eso está, de hecho, nos ayuda a preguntarnos que si está organizado en torno a la geografía o en cambios de atención sobre los personajes o cambios sobre los personajes. Lo que parece al principio es que esta primera parte sucede en un lugar mientras hablan, toda esta primera parte, y luego se van al Jordán y allá es donde pasa el resto. Entonces tenemos dos escenas divididas en dos lugares diferentes. Entonces esa preguntita nos ayuda a dividir las escenas. Hay dos lugares, pasan en dos lugares diferentes.
donde sea que estuvieran morando, que no dicen en dónde, y lo que signifique morar no nos preocupa por ahora, y después en el Jordán, donde estaban cortando la madera. Entonces, las dividimos. Listo. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el conflicto o qué es lo que está proporcionando la tensión dramática? ¿Qué opinan, mis hermanos? ¿Qué es lo que genera esa tensión ahí que necesita ser solucionado? Que vivan en un lugar estrecho. Ok, mi hermano vota por acá, vivían en un lugar estrecho. ¿Qué opinan? ¿Alguien opina algo diferente? Pues tiene que ver con el conflicto, pero parece que se resalta un poquito la parte final, ¿no? El desenlace de la narrativa. Ok. O sea, Hablando del tema del hacha. ok. Entonces Danielito dice, pensando en el hacha, lo que se soluciona es lo del hacha, pero no nos dicen nada de lo de las casas, ¿no? O de las moradas. Bueno, de hecho, yo pienso que tiene que ver con el hacha perdida, obviamente el milagro y todo lo que eso significa. Sin embargo, el conflicto creo que está más alrededor del hacha, por precisamente también por lo que decía Danielito. O sea, todo esto al principio, aquí al principio de que tenemos acá en esta primera parte, oh, perdónenme, ya, ahora sí. Esta primera parte que tenemos acá, pareciera que es como la contextualización de lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es esto, pero el problema, dice, es y aconteció. O sea, aquí pasó algo que es lo que nos está llevando a poner más atención a lo que está pasando. Esta es como una situación, lo que estaba pasando en ese momento que nos llevó a lo que el autor quiere que nosotros pongamos harta atención. Con esta palabra y aconteció es cuando uno dice, uy, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, identificar ese tipo de palabritas nos ayuda también a entonces a mirar pues cuál es la trama pues del, del texto. Eh, o sea, el autor nos lleva por una pequeña historia dándonos detalles, estaba pasando por las moradas y todo eso, cuando de repente y muestra el problema real, que es que se perdió, cayó un hacha en el agua. Que Entonces, sin embargo va ligado, ¿no? O sea, claro, no termina de desconectarse, solo que este hecho que es un conflicto inicial, el tema de la casa, eh, se va narrando, se va describiendo y llega como a un clímax, ¿no? ¿Qué esperaría uno? Que fueran y cortaran la madera, regresaran y ampliaran en donde estaban viviendo y solucionaba el problema, ¿no? Pero no es como lo que la historia está diciendo. Está demostrando que no cuenta si al final pudieron lograrlo o no, sino que se presentó ese inconveniente del hacha que se fue al agua y que solo, bueno, lo digo es porque como que no se desconectan, sino que sí, solo que una es un poquito más relevante, ¿no? sí, exacto. La una es un contexto, nos dice qué era lo que estaba pasando cuando de repente entonces se llama la atención a algo que el autor nos quiere contar, ¿no? Eh, sí, exacto. Hermano, Relevancia, sí, es más detalle. Mi una, hermano Gustavo. sí, es que por aquí pensando un poco, creo que es útil, por ejemplo, en ese caso, es interesante el ejercicio como uno puede pensar por un lado, por el otro, pero siempre me parece muy útil preguntarnos en ese punto por qué esa historia quedó escrita en las escrituras, ¿sí? Es decir, digamos, ¿cuál es el punto de que esa historia que es, de hecho, cuando uno empieza a leer el pasaje, uno dice, ¿esto qué hace acá? Pero entonces, ¿por qué tiene su lugar allí? Y creo que hacia esa respuesta sirve mucho el hecho de preguntarnos en qué quiere que nos fijemos las escrituras. Que el lugar donde vivían es estrecho, pues eso no es mayor cosa,
pero cuando avanza la historia, nosotros vemos que lo del hacha, eso sí es algo que cobra un protagonismo. Entonces, creo que eso sería útil. Creo que, no sé, yo antes cuando solía ver algunas películas, me parecía interesante ver eso. Uno empezaba y parecía que todo iba hacia un lugar y pasaba algo que, ¡fum!, como que todo lo anterior era solo para llevarlo a uno hasta ese lugar y ya de ahí en adelante empezaba a desarrollarse la trama verdadera. Gracias, mi hermano. Sí, de hecho eso es bastante útil, sí, como a qué nos está llevando el autor, ¿no? Eh, y lo que llama más la atención aquí es un hacha, ¿no? Que aunque el otro también está siendo intervenido por Eliseo y todo eso, pero es también lo que también se trata de resolver como con mayor énfasis. Eh, bueno, la práctica uno va aprendiendo a notar todas esas cositas. Esto es un ejemplo muy rápido, muy raro, honestamente, pero pues nos sirve para mirar todo eso, ¿no? También los retos que tiene empezar a hacer este tipo de análisis, estas divisiones, estas disecciones, para entender mejor el texto, ¿no? Bueno, trama, conflicto. Bueno, el clímax. Bueno, recordemos que son los puntos de inflexión, esos instantes, momentos, situaciones que suceden de forma absolutamente inesperada, un hecho que de repente hace que todo cambie. Me gusta la frase, de aquí en adelante todo cambió. Eso nos ayuda a identificar el clímax y eso nos ayuda también a hacer esas divisiones. Obviamente con historias más largas es mucho más claro porque uno alcanza a ver más resultados y todo eso, pero en estas historias pequeñas también ahí está la presencia de clímax, sí. Eso lo que decía Danielito, o sea, lo que hace que todo cambie al final pareciera que es que el hacha, de hecho, y que es inesperado. Uno no se espera que un hacha flote, el hierro flote, entonces eso cambia todo. Bueno, la pregunta que también nos ayuda a hacer esta clase de divisiones y que nos ayuda a tener todo más claro es, pues, si la tensión se resuelve. ¿Cuál era la pregunta que tenía el señor ahí? Mi hacha. Ahí nos está llevando el autor. Ay, señor mío, era prestada mi hacha y gritó diciendo, bueno, eso se solucionó. La pregunta nos ayuda a pensar sobre todo eso. Pues, si es así, ¿cómo? Bueno, aquí recordemos que cortó un palo, lo echó allí y hizo flotar el hierro y le dijo, tómalo, y extendiendo la mano, lo tomó. Entonces, bueno, ¿cuál es el conflicto y la tensión? Pues pensamos que es entonces lo del hacha y que está resuelto aquí con la intervención de Eliseo, que se le llama el varón de Dios, para hacer flotar el hierro del. Bueno, lo que les decía, lo que queremos es hacer estos pequeños ejercicios para dividir el texto, poderlo dividir en partecitas. Es sencillamente eso. Ya lo que signifique y todo eso, eso ya viene con más estudio, con más profundización, pues que no es no es el objetivo del día de hoy. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y hasta ahora vamos con la segunda historia narrativa. Hechos capítulo 6, del 1 al 7. ¿Quién se anima a leerlo? Yo puedo leerlo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué gracias, Danielito. Bueno, entonces intentemos avanzar de nuevo con las preguntitas. Entonces, recordemos, esto está organizado en torno a la geografía o en cambio sobre los personajes. Otra pregunta es, ¿cómo se divide el texto en escenas? ¿Cuáles son las escenas del texto? Bueno, quisiera proponer lo siguiente. 4 escenas muy sencillas. Pues, sencillamente, primero, una murmuración. Después, la propuesta de los apóstoles a causa de esta situación que se estaba presentando. La acción de la iglesia y la imposición de las manos sobre los diáconos, lo que hace la iglesia, y después sencillamente una pequeña nota sobre la expansión del evangelio. Quisiera sencillamente proponer esas pequeñas escenas, porque sirven para dividir como por eventos. El primer evento, lo que estaba pasando. Segundo evento, lo que decidieron hacer los apóstoles. Tercer evento, lo que hizo la multitud, lo que hizo la iglesia, de elegir a las personas y en consecuencia que fueron, se les impusieron las manos, y pues una pequeña nota al final. Sencillamente así. Eso de manera muy rápida para mirarlo así. Y bueno, quisiera explorar un poquito más las preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Cuál es el conflicto acá en el texto? El conflicto es que un grupo de nacionalidad griega murmura contra otro grupo de hebreos porque sus viudas no están siendo bien atendidas o están siendo desatendidas más bien. Murmuración. Murmuración. Una murmuración entre griegos y entre griegos y hebreos sencillamente. Creo que es de hecho bastante claro, ¿no? Es interesante pensar que el conflicto en este caso no está al final de la historia, sino al principio. Eso puede pasar, sencillamente, que se nos coloque el conflicto que desarrolla la historia al principio, porque toda la narrativa de esta parte tiene que ver con la resolución de este problema que resulta entonces en la elección de los diáconos. Bueno, ¿se resuelve la tensión? Quisiera preguntar, ¿la murmuración se resuelve o no se resuelve? ¿O el texto no dice nada acerca de la murmuración? Pero claro, no lo dice directamente, ¿no? Al final no dice sí, que los griegos cambiaron de opinión o dejaron de murmurar. Más sin embargo, ante tal situación sí hay una actuación de parte de los discípulos, ¿no? Sí, exacto. Lo que sí hay es una actuación, los discípulos deciden hacer algo ahí, pero no dice que se solucionó la murmuración, no dice nada. Sí, mi hermano Gustavo. Es que ahí es claro, o lo que entiendo es que la desatención en cierta manera se daba porque los mismos apóstoles eran los encargados de atender, pero ellos no iban a dejar, o sea, de dedicarse a la palabra, o sea, en cierta manera estaban reconociendo que sí había una desatención
sea, no, y por eso deciden, para solucionar ese problema, que algunos varones que cuentan con ciertos requisitos se encarguen de, están dándole una solución al problema, porque el problema era desatención, pues vengan unos que le atiendan. O sea, Bueno, uno puede inferir que ya estaban atendiendo. O sea, fue una toma de decisión basada en este caso, el problema que había, vamos a resolverlo como, pues entonces que atiendan, pongamos a algunos a atender que sí tengan, que estén dedicados a atender. El problema era que no había eso. Entonces, asumo, digamos, a pesar de que no dice si se solucionó o no el conflicto, pues si hay quien atiende y antes no había, pues no la queja, dijo yo, no está, pero atendía la acción a resolver el conflicto. y sí, puede que realmente el conflicto no sea en la murmuración, sino en las viudas desatendidas. En las viudas desatendidas. Muy, muy interesante. El hecho de hacernos esas preguntas entonces nos ayuda a entender cómo se desarrolla entonces el pasaje para poderlo dividir más correctamente. Muchas gracias. Sí, no se resuelve la murmuración, pero a causa del evento los apóstoles intervienen en lo que causaba la murmuración. Esta, voy a decir, aparente, por sencillamente no porque no esté de acuerdo con lo que el texto dice, pero pues sencillamente la aparente desatención. Bueno, pues lo que sí podemos decir de alguna manera es que los discípulos estaban muy ocupados con las prioridades que el Señor les había encomendado. No quiere decir que los discípulos no tenían, o sea, la solución esta que ellos dan al final, no es que ellos no quieran atender, sino que es que ellos tienen otras cosas por hacer. Entonces, también uno podría decir que parte de lo que alimentaba el conflicto es, obviamente, que Dios está mostrando orgánicamente, progresivamente, esta cosa de los roles y las prioridades que las personas tienen, las divisiones que han de existir en su iglesia de manera progresiva, ¿no? Aunque eso ya viene con un análisis más amplio, pero pues los apóstoles debían tener prioridades y para eso pues necesitaban personas con diferentes roles y aquí se manifestó la necesidad de estos otros roles. Bueno, entonces eso nos ayuda. Bueno, clímax o el punto de inflexión que podemos ver, pues básicamente creería yo pues la elección y la imposición de los diáconos y la imposición de manos sobre los diáconos, sencillamente porque eso no se había visto antes. Eso es lo que cambia el rumbo de la historia y de hecho eso nos ayuda a ver que entonces esta historia tampoco está tan aislada porque eso cambia también el rumbo de la historia de hechos. Le da todo un sentido a la comunidad del Señor, a la comunidad de Cristo, a los roles y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para eso nos ayudan esas preguntas. Bueno, quisiera pasar ahora a poesía, aunque nos quedan 4 minutos. Yo creo que lo logremos en 4 minutos. Solamente hicimos lo histórico y tenía también lo del discurso, que todavía es un poco más complicado. Pero bueno, ¿qué es lo que quería transmitir el día de hoy con estos ejemplos? Bueno, antes de ir a lo específico y de sacar conclusiones a lo específico, lo mejor que uno tiene por hacer siempre y lo mejor que uno tiene que hacer es pensar lo general, empezar a enmarcar todo, empezar a mirar de dónde viene la historia y para dónde va la historia. No sé si se animan mirar lo de la poesía muy rápidamente. Sí, hagámosle. Ok. Pues yo me animo. ¿Se anima mi hermano Daniel? Por supuesto, animados, totalmente, hermano. Bueno, entonces, bueno, poesía. Todas las otras 8 que tenga ahí, hermano, hágale.
Ay, no, no, tengo esta y otras dos nomás, pero yo creo que con poesía ya. Bueno, poesía. Preguntas que nos ayudan. Recuerden que una pregunta que nos ayuda para todo es si las palabras se repiten o si hay sinónimos que se repiten para poder empezar a tener una idea general y poder empezar a partir por pedacitos. Y también en poesía algo que ayuda mucho es esta pregunta: ¿cómo cambia el tono o el asunto de este poema? Cuando uno ve poesía para los hebreos, también, aparte de todos los recursos literarios que mi hermano nos hablaba en la clase anterior, a veces hay cosas que se dicen como que todo va en un sentido y de repente se cambia el sentido del poema, se cambia el tono, muy feliz y luego muy triste, muy enamorado y luego con mucha rabia. Ese tipo de cosas, de emociones y todo eso, sirven para hacer divisiones en el texto y poder respetar los contextos también. Y bueno, también hay la organización del texto puede revelar el énfasis que está teniendo el autor, como qué colocó primero, qué colocó después, de qué habla más, de qué habla menos, qué tiene más sinónimos, a qué le dedica menos espacio, todo eso, la organización, nos ayuda a entender qué es lo que está queriendo expresar el autor en poesía bíblica. Bueno, hagámoslo con Salmos capítulo 1. Valga decir sencillamente desde el principio que aunque no lo vamos a analizar el significado propio del texto, vamos a hacer la división rápida. Esto es un salmo mesiánico, habla obviamente de nuestro Señor Jesucristo primero que todo, ya sabiendo la revelación progresiva y sabiendo que estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Pero bueno, los capítulos. Bueno, hagamos lo mismo así rapidito. ¿Quién se anima a leerlo todo? Yo puedo. Listo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué piensan mis hermanos? ¿Cómo cambia el tono o el asunto de este poema? ¿Ven algo que cambie cuando se lee? Algo que iba de una manera y luego cambió de otra manera, que estaba hablando de una cosa y luego que está hablando de otra. Como que hablaba de unos personajes y después de otros. Sí, estaba escribiendo como la bendición de los primeros, por las cosas en las que se encuentran haciendo y demás, pero después cambia a decir la cosa negativa de los que hacen cosas contrarias, ¿no? Entonces hay como una parte que podemos llamar como buena, positiva y otra parte como mala, Sí, negativa, ¿no? Eso y es el muy tercer escenario interesante. me parecería a mí, no sé, eh, el 5 y el 6 dice, como que actúa el Señor, ¿no? O sea, que no permite que los segundos participen, ¿qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El 5, perdón. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, entra como un tercer personaje que es el Señor, ¿no?
el Señor al final aparece. Entonces tenemos como los buenos al principio, los malos en la mitad y el Señor al final. Es una división muy interesante. Bueno, de hecho, sí, quisiera proponer esta también. Una, de hecho, muy ligada a lo que Danielito decía. Mm, Uy, está un poquito corrida, no sé por qué. No, por ahí vemos. ¿Puedo? ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, ¿Ven ahí? sí. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces, bueno, quisiera proponer esto. Una división del versículo 1 al versículo 3, precisamente porque está hablando de los justos o de los buenos que decía Danielito, lo que hacen, lo que sí hacen, lo que no hacen, y termina como con una especie de promesa, ¿no? O sea, sencillamente uno puede mirar como este patrón así, mirando que acá no anduvo, lo que no hacen, ni estuvo, ni en silla. No sé qué significa todo eso, pero veo un montón de cosas que no hacen. Y luego sí veo cosas positivas, sino que, entonces hay cosas positivas, lo que sí hacen, y en su ley. Y luego otra cosa que va como a futuro, será como en modo futuro. Entonces hay ahí una cosa como una promesa, la llamé así sencillamente para poderla describir de manera general. Describirla de manera general. Entonces, lo que no hacen, lo que sí hacen, y como una especie de promesa, es como la lógica que está llevando esa primera parte. Y después habla de los malos, lo que, cómo son, y algo acerca del juicio, como de su consecuencia, de que no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Sigue hablando de los malos, y después da como una razón o una conclusión. Hasta donde entiendo, pareciera que esta razón o esta conclusión de este último versículo, ya cuando uno ve un poquito más de poesía y cómo funciona la poesía hebrea, pareciera que este versículo, y sigo diciendo pareciera, eh, es la conclusión o la razón de los dos temas anteriores. O sea, Mm. mitad roja. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Esta frase nos recuerda lo que dijo al puro principio, acerca que estaba hablando de los justos, de esta sección. Y aquí dice, mas la senda de los malos perecerá. Esto nos recuerda lo que dijo después, acerca de los malos. La poesía hebrea es más lógica. Tiene mucha emoción, pero no tiene rima, tiene lógica. O sea, nosotros no vamos a encontrar en la poesía hebrea que el final de esta frase suena bonito con este final de esta frase, no lo vamos a encontrar así, sino que el concepto del principio se liga con otro concepto. El concepto de la mitad se liga con otro concepto y eso es lo que la hace poesía bonita, por así decirlo. Es muy interesante acá. Entonces, conoce el camino de los justos, habló de los justos al principio, la senda de los malos perecerá, ya habló de los malos atrás y de cómo perecían. Entonces, es como este último versículo, pues da una conclusión. Entonces, ahí cambian los tonos, cambian de lo que se está hablando. Primero de manera positiva, luego de manera negativa y luego una conclusión que abraza todo. Entonces, eso nos deja ver como la dinámica del poema. Bueno, sigamos avanzando. Ya hablamos entonces un poquito del tono y el asunto, pues hablaba en cuestión de asunto, pues hablaba de los buenos, de los malos, de una manera positiva y luego de una manera negativa, y lo vimos y luego concluyó de algo. Bueno, ¿qué revela la organización acerca del énfasis pretendido por el autor? ¿Qué opinan mis hermanos acerca de la organización, de cómo está escrito, el orden, los tamaños, todo eso? ¿Qué les hace pensar? No entiendo la pregunta, Juan. ¿O qué pueden observar
acerca de la organización. ¿Qué pueden decir de cómo está organizado? O de, lo voy a expresar así, lo voy a dejar así, mejor dicho. La organización es qué va primero, qué va después, qué ocupa más espacio, qué ocupa menos espacio, para ver cuál es el énfasis que está colocando el autor. Mirando así lo que dividimos, de alguna manera podemos decir que esta sección es mucho más grande que esta sección. Se tomó 3 versículos bien largos para hablar de los buenos y 2 versículos para hablar de los malos. Eso es muy interesante, ¿no? Dice muchas cosas de los bienaventurados, de los buenos, les da muchas características que no entramos en detalles, y de los injustos o de los malos, es como si dijera solo una cosita de solamente el tamo que le arrebata el viento, no dice más. Eso nos ayuda a entender un poco más, que uno podría decir, ok, este salmo se está enfocando, y el autor se está enfocando no solo en una comparación, sino en una comparación en la que exalta en sobremanera a estos que está llamando bienaventurados, o el varón bienaventurado. Está prestando o le está dando mucha atención y quiere que pensemos más en este varón bienaventurado. Bueno, a eso nos lleva la organización para hablar del énfasis. Pues podríamos decir que por tamaño, por cómo empezó, él quiere que el Señor de alguna manera quiere que le prestemos atención a lo que está diciendo al principio. Lo otro es como, no que no le prestemos atención, sino que esto está, en la parte negativa está en función de la parte positiva. Se trata más de este varón bienaventurado que está describiendo allá arriba, porque le está ocupando más espacio, y empezó con eso. Sí me hago entender más o menos a lo que nos referimos con la organización, y que nos deja ver acerca del énfasis. Sí. Ok. Y bueno, entonces lo que les decía en cuanto a la organización, el texto pasa más tiempo hablando de los justos que de los malos. Primero habla de los justos y no de los malos. Y listo. Entonces eso nos permite hacer este tipo de cosas. Empezar a mirar énfasis, mirar tal cosa. Y ya cuando tenemos eso claro, mucho más claro, ya podemos ir a cosas más particulares, más detalladas. Y eso nos ayuda a no salirnos. Eso nos va a ayudar a no salirnos de qué está hablando entonces los textos en las maneras específicas. Si notaron, intenté en medida de lo posible, porque sé que es muy difícil, por lo menos para mí, que de hecho hablo mucho, no ir a las cosas particulares, sino coger el texto y dividirlo y tener como la idea general, sin ponerme a buscar significados de las palabras, de las frases, de cómo se unen unas con otras, o qué significa esta oración. No, sino una división general que después me proteja a mí de sacar un versículo o una frase de ese contexto general. Y bueno, eso sería. Me quedamos pendientes ya por tiempo, si creo, el discurso, los ejemplos de cómo analizar el discurso.